Buenas noches. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperando que se encuentren bien. Amén. Bendecidos. Amén. Señor. Establecidos en la palabra de Dios. Amén. Vamos a cantar uno más para entrar. Amén. Yo le amo. Yo le amo. A mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por el don inestimable de la vida, por tu palabra es verdad, Señor. Queremos venir a adorarte, Señor. Queremos venir a glorificarte. Queremos estar en tu presencia, Señor. Y ser obedientes a ti, Señor. Amén. No queremos seguir siendo corregidos en las mismas cosas vez tras vez, Señor. Amén. Porque te desagrada y contrista tu Espíritu Santo, Señor. Padre, es difícil un pueblo que todo el tiempo tiene que ser corregido de lo mismo, Señor. Amén. Padre, perdona a tu pueblo. Por favor. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Y déjanos Amén. avanzar verdaderamente. Amén. Deja que quitemos toda cosa que no conviene en nuestras vidas. Amén. Deja que quitemos todo desenfoque. Amén. Toda falta de prioridad, toda falta de Amén. sinceridad y de compromiso contigo mismo. Amén. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias. Al libro de los Hechos. Estamos en Hechos 10, ¿cierto? Amén. En Hechos 10 quedamos, ¿qué? En la casa Cornelio. Sí, Hechos 10, ¿qué? Quedamos. Hechos 10:32. Voy a rodar y ya ubicamos. De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, Bluetooth connected successfully. ¿Y es qué? 10:32. ¿Es 32? Sí, sí. Vamos a mirar. haciéndoles entrar, los 32. hospedó. Amén. El Y al día 23. siguiente, levantándose, se fue con 23. ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída,
y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo. Amén. Amén. Señor, haya bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Vamos con consideraciones sobre los hechos del Espíritu Santo de los apóstoles, parte 3. Amén. Uy, faltan altísimos en la iglesia, ¿cierto? Amén. ¿Dónde Sí, están? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces vemos a Pedro cerrando en este capítulo 10 un ciclo que era muy importante. ¿Qué ciclo? Pues de abrir las llaves del reino. ¿Qué es el reino? El Espíritu Santo. ¿A quién? A los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Amén. A los judíos en Hechos 2, a los samaritanos en Hechos 8 y Amén. a los gentiles en Hechos 10. Amén. Vemos que acá ya se encuentra con los gentiles, conocemos la historia, conocemos las cosas que Dios hizo con respecto a esto. Aquí hay algunos detalles que quiero que tomemos en cuenta. Fíjate que Cornelio, a pesar de que adoraba a Dios, pues lo adoraba de una forma incorrecta. Dios en su gracia y en su misericordia quiso darse a mostrar a Cornelio. Amén. Porque le tuvo en cuenta dos cosas, ¿cierto? ¿Cuáles dos cosas, hermano Meli? ¿Cómo que no? ¿Viniste al culto pasado? Sí, pero no estuvieron. ¿Pero no lo oíste el culto pasado? No lo oí. ¿No lo oíste el culto pasado? O sea, no estuviste aquí el culto pasado. Sí estuvo, pero no recuerdo. Mala cosa, hermano, a estudiar. Mala cosa, porque entonces yo estoy perdiendo el tiempo. Amén. Entonces a Cornelio se le tuvieron en cuenta dos cosas. Amén. ¿Cuáles son, hermana Tania? Las ofrendas y que oraba mucho. Las oraciones y las ofrendas. Amén. Dios le tuvo en cuenta a Cornelio las oraciones y las ofrendas. Amén. Ok. No lo olvides, porque eso es para ti y para mí. Amén. Amén.
Muy bien. Entonces, al tenerlo en cuenta Cornelio, las oraciones y las ofrendas, él se le aparece a través de un ángel Amén. Amén. y le dice que envíe hasta Jope, donde está el siervo del Señor, Amén. ¿cierto? El apóstol Pablo, ¿cierto? Pedro. Ah, Pedro. Pedro, eso. El apóstol Pedro está allí en casa de Simón el Curtidor, que se había quedado en Jope, porque Pablo había hecho algo extraordinario. Pedro había hecho algo extraordinario en Jope, ¿se acuerdan qué era? Había hecho una resurrección. Amén. ¿La resurrección de quién? De Dorcas. Eso, hay que estudiar, o sea, no estamos perdiendo el tiempo. Amén. Bien. Entonces Pedro, en Jope, tiene como un éxtasis, ¿cierto? Como una visión. ¿Alguien me puede contar el éxtasis y la visión? Espera, vamos. Hermano Alberto. Veía que bajaba un lienzo, Sí, en el que no veía los animales. sí. El Señor le decía, toma y come. Pedro mata y come. Pedro mata y come. Esos animales que él ve en el lienzo son animales Inmundos. inmundos, que un judío no comería por mandamiento de quién, de Dios. Señor, amén. Pero, ojo, mire, extraño, yo quiero que usted vea cómo opera Dios. Un judío no debe comer algunos animales inmundos, de acuerdo a lo que Dios les había mandado. Amén. Ahora él está viendo en una visión un lienzo donde bajan esos animales cuadrúpedos, inmundos, un montón de cosas, y la voz le dice, Pedro, mata y come. Amén. ¿Estaba contrariando Dios su escritura? No, porque la visión no tenía nada que ver con alimentos. Amén. Ahora Dios le había dado también la orden a los judíos de estar un poquito así como apartaditos de los gentiles. Pero ahora Dios necesitaba salvar a los gentiles. Entonces Dios necesitaba quitarle la prohibición a Pedro para esto. Amén. Entonces por eso le dice, mata y come, lo cual significaba, ¿sí? Ustedes saben que Pedro incluso le dijo, Señor, nada del mundo ha pasado por mi boca, porque todavía no entendía la visión. Amén. Pero el Señor le dice, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Por eso le estaba dando a entender que el Señor iba a hacer algo especial. Eso que era lo común y lo inmundo, éramos nosotros los gentiles. Pedro debía ser acercado a Cornelio, que efectivamente era común e inmundo, pero la gracia de Dios lo alcanzó porque tuvo en cuenta su oración y sus testimonios. Amén. Bien, de repente entonces vemos que él va con las 3 personas que lo fueron a buscar y llegan a la casa de Cornelio. Bueno, eso es lo que acabamos de oír. Amén. ¿Qué vimos y qué es relevante dentro de este texto aquí? Bueno, esto pasa en Judea, ¿cierto? No, sino ¿en dónde? En Cesarea. Venga, le voy a dibujar aquí en Cesarea. Le voy a dibujar aquí un mapa de Israel. Este es el mar Mediterráneo, M. ¿Listo? Sí, Señor. Y Israel siempre lo debes dividir en 3 secciones. Amén. ¿Al sur qué? ¿Al sur qué? ¿Qué queda al sur de Israel? No me pregunten, digan. Judea. Judea. Eso. ¿En el centro qué queda? Samaria. Samaria. Y arriba Galilea, que le llaman también Galilea de los gentiles. Amén. Es Israel. Si alguien hoy nace en Galilea, pues es un judío. Pero en ese tiempo le llamaban Galilea a los gentiles. Hoy no les voy a dar la razón de eso, pero allí vivía Cornelio, el centurión romano. Era un centurión romano. ¿Listo? Ok. Entonces en Judea quedaban ciudades como Jerusalén, Belén y todo este tipo de cosas. Bueno, en Samaria quedaba el pozo de Sicar, que fue donde Jesús se encontró con una mujer, ¿se acuerdan? Una mujer samaritana. Ese texto es Juan 4. Juan 4. Vamos a ver con la mujer samaritana. Y en Galilea, ¿sí?, quedaban ciudades como Nazaret y otras varias. ¿Listos? Entonces por acá, al borde del mar, queda Cesarea
marítima. Exacto. No la debe confundir usted con Cesarea de Filipo. Amén. ¿Ok? Amén. Entonces, aquí, hoy, cerca a la casa de Cornelio, hay como un coliseo, como las ruinas de un coliseo. Muchos hemos estado allá. Amén, Señor. Incluso hoy todavía hacen presentaciones muchas personas famosas en esas ruinas de ese coliseo. Por ahí cerca quedaba la casa de Cornelio. No está establecido el lugar exacto, pero sabemos que es por ahí. ¿Listo? Amén. Muy bien, entonces observe lo que sucede. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Y postrándose a sus pies, adoró. Bueno, eso solo nos muestra una cosa. ¿Qué nos muestra? Que Cornelio era un pagano. Amén. Cornelio no tenía claro quién era Dios y adoró a Pedro. Amén. Se postró a los pies. Amén. Pero Cornelio, ojo, Cornelio representa a la novia, pero fíjense, cuando la novia no conoce, tiende a adorar al instrumento, Amén. lo cual es un error, Amén. porque Pedro de inmediato lo corrige. Sí, amén. Miren lo que dice, el verso dice, bueno, adoró. Pedro, verso 26. Amén. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. 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 Oh, bueno, mire lo profundo. Un verdadero apóstol no se va a dejar adorar. Amén. Lección. Un verdadero ministro de Dios no va a guiar al pueblo de Dios hacia la adoración propia, Amén. sino a la adoración de Jesucristo. Amén. Amén. Levántate, pues yo también soy ¿qué? Hombre. Fíjate qué profundo. Pedro se posiciona, se identifica y le dice, tú eres un hombre, yo también Amén. soy hombre. Amén. Hombre no debe adorar hombre. Amén. Ahora, entonces, ¿por qué los discípulos adoraron a Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios Amén. hecho hombre. Amén. Amén. Muy bien. Verso 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pequeño detalle importante, mire, este Cornelio era un tipo bien especial. Amén. No solo obedeció al ángel, sino que llenó su casa de gente. Amén. Amén. ¿Algo para aprender de Cornelio? Amén. Amén. Cuando un apóstol se mueve, un verdadero creyente debería llenar ese lugar de gente. Amén. Eso no es función del apóstol, es función del creyente. Amén. ¿Cómo vamos? Bien, dice. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. O sea, mire qué hizo Pedro, hizo algo hermoso. Rompió la barrera de lo convencional. Amén. Lo convencional es que ni de chistes Pedro iba a estar hablando con gentiles. Amén. No había manera. Amén. Ojo, no había forma. Amén. Amén. Por eso fue que Dios le tuvo que poner una visión Amén. en las sábanas. Amén. Y esos animales cuadrúpedos que no estaban representando comida, sino a los gentiles que iban a oír la palabra de Dios. Amén. Entonces Pedro rompe la barrera diciendo algo muy dulce. Amén. Hey, ustedes saben, la costumbre dice que no, y la palabra nos dice que no, nada, no nos vamos a juntar. Como dirían, naná y cucas, como dirían acá coloquialmente, nada que ver. Amén. Amén. Pero a mí, quiero hacerte ver algo tan profundo que dice Pedro, a mí. Era una revelación personal. Amén. Amén. Ojo, en ese momento no la tenían los otros apóstoles. Amén. Vamos a probar más adelante que no la tenían. Amén. Amén. Al primero fue a Pedro, Amén. a mí. Dios me ha mostrado, Amén. ¿sí ven lo que dice? Pero a mí. Amén. ¿Ven? No dice a nosotros los apóstoles. Amén.
Porque muchas veces cuando Dios va a actuar dice, y los apóstoles y todos se levantaron y hicieron, no, esto era a mí. Amén. ¿Por qué dice a mí? Bueno, porque era el que tenía las llaves. Amén. Amén, así es. Ya después de que Pedro abriera las llaves, ahí para adelante iban a pasar muchas cosas. Amén. Sí, pero a mí Dios me ha mostrado. ¿Qué es lo que me ha mostrado? Que ningún hombre llame común o incomún. Amén. Esto es una lección profunda. Amén. Amén. Y a ti ya te lo mostró. Amén. A ti que te llamas cristiano y a veces desprecias a los otros. A ti ya te mostró Dios eso. Quiero que lo medites. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Amén. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. No sabía. Pero él ya reportó lo que tenía que reportar. Amén. Ahora le pasa la pelota ¿a quién? A Cornelio. Amén. Miren cómo ellos se tienen que comunicar para que el evangelio vaya a fluir. Amén. Solo fue que llegó y ya el culto estaba arreglado y cantaron solo creer. No. Se estaban conociendo. Amén. Tenían que identificarse de lado y lado. Amén. Entonces ahora el viejo Corne va a abrir su parte. Amén. Amén. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, que a esta hora, yo estaba en ayunas y a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Amén. O sea, el resumen era, fíjense, mande hacia sus soldados y a sus 2 criados, que cuando el personaje llegue, él hará algo, él traerá la palabra hablada. Amén. Así es. Él te hablará. Amén. Espero estés captando. Él, singular, mi siervo, mi apóstol, mi vaso escogido, te hablará. Amén. Bueno, ¿por qué no lo hizo el ángel? Porque Dios no da el evangelio a través de ángeles. Amén. Él da mensaje a través de ángeles, sí, pero no el evangelio de No, salvación. Señor. Amén. Para el evangelio de salvación usa a hombres como tú, como yo, Amén. con dolor, Amén. con situaciones difíciles, Amén. con muchas circunstancias. Amén. Se cansan, Amén. tienen frustraciones, pasan malos momentos. Amén. Fíjate que Pedro estaba hambriado. Sí, lo que Pedro estaba hambriado cuando tuvo la... Fíjense, Sí, amén. estaba hambre y estaba esperando. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero que analices esto. ¿Por qué? ¿Sí? Él te hablará. Acá hay 2 detalles muy tremendos, fíjate. Una cosa es que el ángel se le aparece, porque él que le iba a hablar la salvación. Ahora miren, yo quiero hacerle ver que lo que trajo Pedro, la palabra que trajo Pedro, arrojó de inmediato algo sobre ellos. Antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué fue lo que arrojó? Eso. Entonces mire la relación. Ahora sí, miren esto es muy bonito. Esta es mundial, esta es para la novia. Obsérvenme. Hace 4 días. 1, 2, 3 y 4. Amén. Yo, las 4 luces. La justificación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Amén. Hace 4 días se me apareció el ángel. Amén. Y me dijo, hey, Pedro, te va a hablar, ¿ves? Son 4 días. Está representando esas 4 movimientos de Dios para restaurar el árbol, ¿no? Amén. Ahora mira lo que dijo, yo estaba a la hora del sacrificio. O sea, a la hora del 9. Amén. O sea, porque todo lo que está indicando es que por el sacrificio de Jesús tendríamos derecho al Espíritu Santo. Amén. Amén. Vea que hay cosas escondiditas bonitas. ¿Lo pueden ver? ¿Quién no entendió? ¿Entendieron todos? ¿Seguro? Amén. ¿Entendieron todos? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Todos? Amén. ¿Todos entendieron? Amén. ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste? Estoy analizando lo que escuché.
Cuando Yo no después- entendí muy bien. Eso, entonces digan no entendí, no pasa nada, para repetirlo. Mire lo que le está contando Cornelio. Mire. Voy a volver al verso. Dice, y dijo Cornelio. Dice, verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente. Está hablando del ángel. Amén. Que le dijo que fuera a buscar a Pedro. ¿Listo? Amén. Ok. ¿Hace qué? 4 días. Observa. Rodilla. Justificación acá, santificación 2, bautismo del Espíritu Santo 3 y Espíritu Santo 4. Amén. ¿Qué es lo que está representando eso? ¿Por qué? Porque lo que le iba a hablar Pedro iba a producir que el Espíritu Santo cayera sobre Amén. ellos, Amén. Amén. sin ser bautizados. Amén. Antes de ser bautizados. Amén. Después se bautizaron solamente para cumplir un mandamiento. Amén. Amén. Pero el Espíritu Santo cayó como cayó a los primeros. Amén. 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 ¿Cómo hacía a los primeros? Pues claro, a Pedro le cayó así. Amén. Y a Juan también. Sí, amén. Ellos no se han bautizado y cayó el Espíritu Santo. Amén. Estaban todos unánimes juntos. Amén. Ahora el Espíritu Santo vio algo parecido. Exacto. Amén. Amén. Cuando llegó Pedrito, todos estaban ahí junticos, listos, esperando. Llegó Cornelio, nos invitó. Este tipo es buena gente. Amén. Se trae un buen personaje. Amén. Amén. Venía al que traía la llave. Amén. 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 Ahora mire, yo le voy a hacer una pregunta rara. ¿Usted cree que Dios puede salvar a alguien por discursitos? ¿Por qué? ¿Por discursos? ¿Por discursitos? ¿Qué dices tú, Susana? ¿Dios puede salvar a alguien por un discurso? ¿Por discursos? ¿Qué dices, Susana? Pues, si es un discurso pero no lee la vida, o... No. ¿Dios puede salvar a alguien por discursos, sí o no? ¿Por discursos? ¿Qué dice Cata? ¿Paso? ¿Lo estoy poniendo con la falda abajo? No, puede ser. ¿Ah? ¿Dios puede salvar a alguien por discursos, sí o no? Dígame, sí o no. ¿Por discursos puede salvar Dios a alguien, sí o no? ¿Qué dice hermana Dorita? Hermano, yo creo que sí, porque los lleva a un arrepentimiento y empiezan una nueva vida. Bueno, mire, contestó muy bien, hermana Dorita. Lo que dio Pablo, lo que dio Pedro ahí fue un discurso. Sí, Señor. Amén. No era ni siquiera estrictamente una prédica. Usted dirá, hermano José, ¿dónde se está inventando que Pedro dio un discurso? No, Ahí sí, lo por eso, acabamos de amén. leer. Amén. Mire, lo voy a trasladar. Verso 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Amén. Wow. O sea, venga, un discurso de Pedro hizo caer el Espíritu Santo. Amén. El hombre estaba hablando así, relajado. Amén. No era una prédica elaborada, no era una cosa así. Simplemente les empezó a contar algo. Amén. Amén. Estaba haciendo un discurso Amén. 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 y el Espíritu Santo cayó. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué piensa de lo que está viendo ahí? Dios. Tremendo. ¿Vamos bien? Amén. ¿Seguro? Amén. Sí, Señor. Amén. No me metí en listica las escrituras del otro día, por las que me mandaste. Gracias. ¿Cómo la ven? Ahora, Glorioso. ¿quieren saber qué discurso fue? Sí, Señor. Yo me Amén. tocó unos puntos neurales. ¿Vamos bien? Sí, Señor. Amén. Muy bien, entonces mire, el verso 34 me gusta un montón. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. El 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí. Y es lo que dice, en la presencia de Dios. ¿Me Amén. suena raro a todos unánimes juntos? Amén. Pedro hace la declaración, todos nosotros estamos aquí, Amén. Amén. en la presencia de Dios. Amén. Amén. O sea, estaban listos como los apóstoles al principio. Amén. Bien, dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Pero mire, acá hay algo bien profundo. No era para oír lo que a Pedro se le ocurrió. No. Amén. Lo que Dios ha mandado. Ajá. ¿Qué es lo que hace un verdadero apóstol y un verdadero ministro? Hablarle al pueblo lo que Dios ha Amén. mandado. Amén. Amén. No lo que a él se le ocurre. Sí, No amén. teorías,
No, yo pienso. Mire, estamos cansados de predicadores que yo pienso y yo interpreto. Me importa un pepino que me haga pensar cualquiera. A mí me importa lo que la Biblia dice. Amén. Y a ti solo te debe importar lo que la Biblia y el mensaje ungido de la hora dice. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Sí. Sí. La Luca está en otro lado. Es recursivo, por favor. Bien. Verso 34 es contundente. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca. Amén. Amén. ¿Por qué cree que el énfasis en esta escritura es que está en que abriendo la boca? Amén. O sea, porque iba a dar palabra hablada. Amén. Iba a sembrar la semilla. Mire, en sus folletos, muchos tienen los folletos y no se dan cuenta que los folletos dicen la palabra hablada es la simiente original. Amén. Entonces Pedro, abriendo ¿qué? La boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Bueno, les quiero contar una historia. La primera lección de toda esta escena no era para Cornelio y sus oyentes, era para Pedro. Amén. 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 O sea, si Pedro no dice eso, no pasa lo que después iba a pasar. Tremendo. Amén. Porque Pedro, al decir en verdad comprendo, estaba confesando una ignorancia que Amén. tenía. Amén. Como muchos a veces de nosotros que desdeñamos a los demás no importan. No, pobres bautistas, pobres pentecostalitos, pobres luteranitos, católicos romanos, pobrecitos. Pero un verdadero cristiano, cuando da una vuelta de esquina, en verdad comprende que ¿qué? ¿Qué fue lo que comprendió Pedro? Mira, Que Dios no hace acepción de que personas. Dios no hace acepción de personas. Amén. O sea que Dios no es ¿qué? No es excluyente. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Será que esto es importante para nosotros? Amén. Wow, supremamente. Yo quiero decirte cuántas veces tú, imaginando cosas, Amén. has hecho exclusión de personas. Sí, amén. ¿Cuántas veces tú te has imaginado, no, a este ni para qué le digo que esto no la va a recibir? Amén, sí. ¿Es un error? Sí, Señor. ¿Hemos cometido ese error? Amén. Le queremos pedir perdón a Dios de ese error. Amén. Amén. Pedro era un apóstol, pero en ese momento a él le estaba amaneciendo algo. Amén. Ahora, cuando él comprendió algo, ahora sí le iba a dar permiso a Dios de actuar. Amén. Qué bonito el verso 34. Amén. 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mire, nunca olvide eso. Hay un montón de paganos por todos lados. Amén. Como están, no van a ir al cielo. Amén. Pero ellos, hay gente adorando al sol, hay indios hoy adorando al sol, que están agradando a Dios, Amén. Amén. Sí, porque le están temiendo. Ellos en realidad no quieren adorar al sol, ellos imaginan que el sol es Dios. amén. Entonces le temen. Fíjate, Cornelio era un camandulero. Amén. Cornelio se le arrodilló a Pedro. Amén. Cornelio no tenía ni idea de adoración, pero la Biblia le contó adoración. Amén. Pero no lo iba a dejar así, por eso fue que le envió a Pedro. Amén. Pedro era el que conocía el camino de la Amén. verdad. Amén. O sea que quiero decirte que hay un montón de gente que no está en la luz, pero tienen una actitud de temer a Dios y Amén. de hacer justicia. O Amén. sea, de temer a Dios está en lo de orar. Amén. No sabía de quién oraba, pero oraba. Amén. Y hacer justicia estaba en repartir las ofrendas. Amén. Amén. O sea, era bueno con los demás. Amén. Amén. Era misericordioso. Amén. Y entonces hacía justicia. Amén. Creo que el cristianismo de hoy necesita más de esto. Sí, Señor. Amén. ¿Cómo vamos? Bien, amén. Bueno, Pedro está diciendo una profunda verdad para quitarle el mito a muchos de que los demás no sirven. Amén. Bien, continuamos. Dios, ahora mire cómo comienza. Ahora sí les va a hablar de Dios. Dice:
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Miren lo primero que les predicó: deidad. Amén. 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 Deidad. Y ojo, identificó a Jesucristo con el Dios de Israel, Amén. pero además dijo una cosa todavía más importante: no solo era el Dios de Israel, sino era el Señor de todos. O sea, israelitas, samaritanos, gentiles y todo el mundo. Dios de los animales, Dios de todo. Amén. ¿Cómo me gusta esa expresión de deidad de San Pedro? Amén. Este, o sea, Jesús, es Señor De todos. de todos. Amén. ¿Lo has pensado? Mire cómo lo presentó de bien. O sea, Pedro sabía muy bien lo que estaba haciendo. Amén. Estaba absolutamente hablando el Espíritu Santo en Pedro. Amén. Amén. Ahora vas a entender una cosa que pocos entienden. Bien, dice acá: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué está haciendo él? Les está recordando que hasta algo que ellos sabían. Porque Jesús había estado en Galilea, Jesús había vivido en Nazaret, Amén. había vivido en Cafarnaúm también, ahí en Galilea. Amén. Fíjate, desde Judea hasta Galilea, o sea, solo les está que recordando Amén. una realidad. Amén. ¿Qué trato de mostrarles acá? Que el Espíritu Santo siempre te quiere llevar a los hechos. Amén. Mira que no les digo: oiga, venga, yo les voy a explicar algo que ustedes no saben. No, no, no. No. Vosotros sabéis. Amén. 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 No sé si estás captando lo que quiero mostrarte. Dios es un Dios que nos quiere llevar a los hechos, Amén. Amén. a mostrar las cosas concretas. Amén. Bien, ahora miren lo que dice. Si nosotros, fíjate que primero dijo vosotros, o sea, está hablando de los gentiles. Ahora dice y nosotros, o sea, los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Amén. Ok, primero predicó deidad y segundo lo estaba colocando como sacrificio Amén. para propiciación de los pecados. Amén. Segunda cosa, Amén. ¿está aquí? Sí. Amén. Amén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Amén. Vea, tercera cosa, es Dios, murió, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. Amén. Pero no se le apareció a todo el mundo, sino que se nos apareció a nosotros. O sea, Pedro les está diciendo algo como: hey chicos, yo sé que les estoy hablando. Amén. Amén. Yo toqué a Jesús, caminé con Jesús, regañé a Jesús, Amén. alterqué con Jesús, Amén. le di dolores de cabeza hasta el último momento de su vida. Así que yo sé de qué les estoy hablando. Amén. ¿Te imaginas la certeza que eso estaba produciendo en los que oían? Amén. Entonces vamos, tres cosas. Primero, lo puso como deidad. Como deidad. Amén. Segundo, lo puso en la cruz. Como sacrificio. Tercero, lo puso como resucitado. Amén. Ah, la cuarta cosa. Qué bonito ver eso, porque de pronto tú lo hubieras leído y no ves esto así. Sí, Amén. amén. Para eso es que se necesita el apóstol. Gracias, Señor. Bien, dice aquí. Ahora puso una misión que él hizo sobre ellos. Ahora Pedro se está incluyendo en el ponqué. Amén. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Aquí en esta cuarta cosa hay dos cositas. Uno, Pedro les está explicando la realidad de por qué está ahí hablando todas estas cosas, porque Jesús le mandó a hacerlo. Amén. Bueno, ustedes son el pueblo también, Amén. pero tengo que decirle que Jesús es el juez de vivos y muertos. Amén. O sea, lo puso como juez. Amén. Mira lo que dice: de este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Una cosa. Entonces dice, bueno, mijo, todos, mejor dicho, todos los profetas, todos los antiguos, dijeron que el que en él creyese, el que en él creyese, no en el que en mí creyese, pero el que en él creyese, pero a través de lo que yo les estoy hablando, recibiesen perdón de qué? Amén. Por su nombre. Amén. Amén. Por eso es que tomamos el nombre de Jesucristo y no un título. Amén. Porque si tú tomas el título, no hay perdón de pecados. Amén. Como dice el hermano Branham, baja un diablo seco y se levanta un diablo mojado. Amén. Amén. ¿Cómo vamos? Bien, amén. Entonces, Pedro les dijo 5 cosas. O sea, les dio un mensaje de gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas letras tiene Jesús? 5. Ajá. Y Pedro les dijo 5 cosas. Amén. ¿Cuál? Mire, Él es Dios. Segundo, Dios lo puso en la cruz por ti y por mí. Amén. Tercero, Amén. resucitó. ¿Cuál es la cuarta? Juez. Nos mandó que predicásemos que Él es el juez de vivos y muertos. Amén. ¿Y qué más? Y que Nombre. esto da testimonio de los profetas que todos los que creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén. Qué bonito. Amén. ¿Te has dado cuenta de algo tan profundo ahí? Amén. Él comienza a hablar de Jesús de Nazaret y termina hablando de Jesús de Nazaret, Aleluya. de su nombre. Amén. Amén. Bonita cosa, ¿no? Sí, Señor. Tantos misterios aquí escondidos. Amén. Ahora mire lo que dice. Ya, con eso, con ese discursito. No me he demorado ni yo que soy demorado. Pedrito dijo esto así nomás. Amén. Yo creo que Pedro no se demoró 8 o 10 minutos en decir esto. Pero mire lo que produjo. Mire lo que produjo. Yo quiero que usted vea por qué. Lo estoy preparando para lo que viene. Amén. De Dios. Amén. Sí, lo estoy preparando para lo que viene. 5 cosas concretas y tome. ¿Vale? Amén. Ya, el Espíritu estaba que. Aleluya. El Espíritu estaba revoloteando ahí en ese culto. Amén. Nada de imposición de manos, nada de eso. Eso es para judíos, estamos con gentiles. Amén. Estamos con la fe del romano astronauta. Amén. Amén. Gracias, Señor. Espero que lo esté captando. Amén. De pronto que tú dices, uy, ¿cuándo me traerá la piedra de corona? Me estoy preparando, Señor. ¿Y qué tal que a Dios le dé la gana en un cultico de estos botárselo hacia el Espíritu Santo y usted salir con el Espíritu Santo toda la vida? Dios puede quererlo. Amén. ¿Para qué crees que se lo estoy recalcando? ¿Para qué crees que Dios te dijo, oye, mira, sí, ya lo oímos, bonito, ahora me lo está leyendo? Ah, pero me lo está desglosando. Amén. Me está diciendo 5 cosas de acá que son 5. Amén. Bueno, verso 44. Amén. Y 4 y 4 es 8. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amén. Dice, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, ¿no? Esas 5 cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Algo raro está pasando. Cayó sobre todos los que oían. Amén. Qué glorioso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿se quedaron qué? Atónitos, atortolados, aterrados, asombrados, atónitos. ¿Al qué? Miren lo que dice. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. En ese momento a estos personajes, no sé, la Biblia no dice cuántos fueron con Pedro, pero debe haber sido un buen grupito. Ahora a ellos les amaneció como a Pedro, como a mí. Fíjate que unos versículos antes Pedro dijo, a mí. He comprendido. Ahora estos comprendieron. No, espere, no, esto es la tapa. Cayó sobre gentiles, Señor.
Amén. Entonces, si consideramos a estos unos alpargatones, Amén. Tremendamente. el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Gracias, Así, Señor. el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, amén. Qué bonito verlo así, porque fíjate, ahora es a ellos a los que le estaban diciendo. Amén. Primero fue a Peter, Amén. pero ahora fue a estos, Amén. los judíos que tenían el Espíritu Santo, pero que aún teniendo el Espíritu Santo, carecían de una visión frente a lo que Dios iba a hacer con los demás. Amén. 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 ¡Wow! Venga, venga. Amén. Yo aquí necesito decir varias cosas profundas, pero deme un poquito ahí. Ahí como dice el voy a hacer, güey tantico. Mire lo que dice. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Ey, ey, Amén. no solo era hablar en lenguas, sino que magnificaban a Dios. Amén. Ahora, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Fíjate que Pedro confiesa, estos recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Amén. Quiere decir que, escucha, ¿alguna vez han oído hablar del bautismo de Pedro? No. ¿Pero será que Pedro tuvo que ser bautizado? Sí, Claro. Sí. Amén. Pero Pedro recibió primero el Espíritu Santo. Yo no sé si fue Juan o Mateo. Yo no sé quién bautizó a Pedro y quién bautizó a Juan. Pero ellos tuvieron que bautizarse entre ellos mismos. Tremendo. Porque primero cayó el Espíritu Santo y entonces fueron bautizados. Amén. Amén. Por eso él dice, hey, se les podemos impedir el agua a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Amén. O sea que dentro de esos 3.000 que fueron bautizados en la primera prédica de Pedro, Pedro tuvo que ser uno de ellos. Amén. Tremendo. Amén. Quiero que lo veas, ¿no? Amén. Porque Dios no se salta a su patrón, Pedro bautizando y él no es bautizado. Ah, sí, amén. Vamos viendo. Amén. 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 Mira esto. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ve, la misma fórmula para judíos, la misma fórmula para samaritanos y la misma fórmula para gentiles Amén. y la misma fórmula para ti y para mí, Amén. porque las llaves del reino son el bautismo bíblico correcto. Amén. El bautismo bíblico correcto no es el reino, pero son las llaves del reino. Amén. Que dice: arrepentidos cada uno de vosotros en el Amén. nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces viene el reino. Entonces recibiréis el don del Amén. Espíritu. Amén. Amén. Espero que esto siendo absoluta. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Ahora mira lo que dice. Ahí acaba. Ahora el lío en que se metieron. ¿Seguimos? Amén. Muy bien. ¿Dónde está el celular? Me lo extraviaron. Necesito ponerlo. Gracias. Seguimos la secuencia. Capítulo 11. Capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¡Epa! Porque la gente cree que todo fue flores. Amén. Y eso que Pedro era el jefe del colegio apostólico. Amén. Ahora el jefe va de vuelta, llegando a Jerusalén, Judea. Ya salió de acá de estos territorios. Se devuelve. Y apenas entra lo llegan a cuenta. Amén, así es. La Biblia es clara y dice: disputaban con él. O sea, no lo invitaron a tomar chocolate con queso. Seamos claros, mi arepita venezolana, esta sabrosa que me da la hermana, nada de eso. No, venga, papito. Ven acá. Tú puedes ser Pedro, pero ¿por qué has entrado en casa de gente? Amén. Amén. Y para nosotros, eso es grave. Sí, amén. Y no era grave porque era una costumbre, no, era porque el Señor nos los dejaba hacer. Amén. Así que ahora me vas a tener que explicar qué fue lo que hiciste. Amén. Ahora Pedro necesitaba tener carácter. Amén.
para explicar. Amén. Porque él pudo haber seguido la corriente y ahí se acaba todo el chorro. Amén. Amén. Pues no, muchachos, ¿saben qué perdón? Se me fueron las luces. No. Es que quiero que entienda, Pedro tenía encima a Juanito, a Andresito, a Bartolomecito, a todos Tomasito, a la plaga mayor la tenía encima. Amén. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué fue lo que hiciste? Amén. Amén. Este varoncito se paró duro. Gloria Ah, me gusta. ¿Le gusta? Amén. Vamos a ver qué les dijo Peter. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Mire, este versículo sí que lo amo. Amén. Amén. Pedro no dijo, no, es que sas, y entonces, no. Pedro sabía lo que había hecho. Entonces Amén. Pedro comenzó a contarles Por por orden. orden Amén. lo sucedido. Amén. Mire la importancia de un reporte exacto. Amén. 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 Sin este reporte, usted y yo no seríamos salvos. Amén. 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 Aquí se hubiera cortado el chorro totalmente para los gentiles. Amén. Y ahora Pedro se estaba parando por los gentiles, Amén. delante de sus hermanos los apóstoles. Amén. ¿No has comprendido? Uno lo lee así, empieza todo fresas. No, nada. No, señor. Empezó a contarles por orden Tremendo. Amén. todo lo sucedido, sin Amén. omitir nada. Continuamos. ¿Llamamos? Amén. Esto está muy bueno. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Amén. Y Bueno, lo primero que contó es dónde estaban. Amén. Amén. Lo segundo, lo que le pasó. Amén. La visión. Ahora van a entender por qué Pastor José Darío es cansón y cuando pasan cosas gloriosas le digo, reporte de inmediato, Hebrón. Amén. 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 Si tú no lo haces, tú eres un egoísta Amén. Amén. que no está comprendiendo ni abriéndole a los demás lo que tú viviste. Amén. Amén. Lo dejaste como una experiencia personal y listo. Amén. Amén. Qué egoísmo, Amén. qué maldad, Amén. qué falta de cristianismo. Amén. ¿Está empezando a entender para qué es Hebrón? Amén. Señor, amén. Ajá. Continuamos con San Peter. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Amén. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. y Acá aparecieron las llaves. Amén. Yo ya le dije, no tengo ni idea cuántos fueron, pero fueron 6. O sea, venga, eran 7 que fueron a la casita de Cornelio para que cayera el Espíritu. Ja, ¡qué buena cosa! Estaba representando las 7 edades de la iglesia. Amén. Amén. Pedro y 6 hermanitos. Amén. Fe y 6 virtudes. Amén. Para atraer al Espíritu Santo. Gloria a Amén. Dios. Espero que te estés diciendo y te la estés gozando. Precioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Le aman? Amén. Gloria a ¿Cómo Dios. se sienten? Qué glorioso como las escrituras empatan en sí mismas. Amén. Amén. Bien, observa. de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Venga, yo, que no saberá, yo creo que no fueron 8 o 10 minutos y se le acabó la enseñanza a Pedro. Amén. Mire que está diciendo, cuando comencé a hablar, Amén. había dicho 5 cosas y Amén. se desparramó el Espíritu Santo. Amén. Cayó sobre ellos. Amén. Ey, mire. Ey, hijas de Dios.
Amén. No inventen nada. Díganle la palabra a la gente. Amén. Con la certeza de que ella va a cumplir su certero objetivo. Amén. ¿Lo crees? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos? Bien, glorioso. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Venga, mire. Creo que aquí Pedro les bajó la guardia. Yo, bueno, me acordé de que ahora estaba viviendo lo que Dios dijo. Amén, así es. Amén. Los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si Dios le concedió el Espíritu Santo a ellos, como a nosotros, Amén. ¿quién era yo? Mira como Pedro está muriendo a Dios. Amén, así ¿Quién es. era yo para disputar con Dios? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Ve lo que significa un hombre bien parado? Amén. Amén. Por la Amén. palabra. ¿Cuántas veces por no estar bien parado, parada, le siguen la corriente a los otros? Amén. 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 Porque tienen y ostentan un papel de autoridad. Sí, amén. 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 Pero es que la autoridad proviene de la palabra. Amén. Amén. Y ellos tenían aparentemente una autoridad. ¿Estás acá, hijo? Te dan una autoridad con palabra. Amén. Amén. Pero no conocían el otro lado de la palabra. Amén. Ve, la suma de tu palabra es verdad. Amén. 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 Espera un momentico. Espera un Amén. Amén. momentico. Sí, Señor. Estudie más, mire, examine. Amén. ¿Cómo la ven? Amén. Amén. Seguimos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Bueno, mire. ¿Sí vio cómo recibieron a Pedrito? Tremendo. ¿Cómo lo recibieron? Disputa. Fuerte, con disputas. Pero Pedro se supo explicar. Amén. Refirió los hechos. Amén. Dijo la verdad. Amén. Pero encima de eso se paró y dijo: bueno, ¿y quién era yo para desobedecer a Dios? Amén. Amén. Y entonces cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? Se callaron. Amén. Se acabó la disputa y glorificaron a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mire, estas son lecciones grandes para un pueblo maduro. Amén. Porque estamos hablando de los hechos de quién. ¿Pero en quién? Los apóstoles. En una iglesia apostólica. Amén. ¿Cuántos acá son una iglesia apostólica? Amén. Amén. Eso. Míralo sin titubear. Levante la mano los apostólicos. Acá. Amén. Eso, quiero verlos. Eso. Levante la mano. Bien. Tiene que conocer su Biblia y saber dónde está parado. Amén. Continuamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pero mire, aquí hay varias cosas trascendentales. De repente, mire cómo la Biblia hace una inversión hacia atrás. Aquí en el verso capítulo 11, verso 19, se me está devolviendo a Hechos 7. Cuando mataron a Esteban, vino la dispersión, Hechos 8, salieron. Ahora acá está contando a dónde fueron. Entonces nos está diciendo, mire, fueron a Chipre, a Fenicia, hasta Antioquía, ¿sí? No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
ellos eran judíos, le hablaban a judíos, pero de Amén. repente llegaron en Antioquía, a uno se les ocurrió y dijo, venga, hablemosle a griegos. Amén. Los griegos ya eran gentiles. Entonces observe que en Antioquía también se abrió. Amén. Pero ahora el que mandaron a Antioquía ya no era Pedro, ya Pedro cumplió su función de llave. Amén. Amén. Pero no te podemos dejar todo aquí, dejémosle algo al hijo de consolación. Amén. Seamos justos, Amén. démosle algo a José, ¿sí? Que es Bernabé y es el hijo de consolación. Amén. Entonces ahora enviaron a Bernabé Amén. a verificar, a ver si allá hay Espíritu Santo. Y los vio y dijo, uy, sí, muy bien, sigan fieles. Amén. Entonces Bernabé, ni corto ni perezoso, dijo, esto se puso bueno, dijo, me voy para Tarso. Amén. Voy Amén. a buscar a mi amiguito. Ya intercedí por él allá, ahora este es el hombre clave. Bernabé sabía cuál era el hombre clave. Amén. Y Bernabé va y llega a Tarso y no fue que llegó directo a la casa de Pablo, dice, no, y lo encontró. O sea, no sabía dónde estaba, sabía que estaba en Tarso, pero lo buscó y lo encontró. Amén. Ah, bueno, mire, la Biblia es bien tremenda, ¿no? No como muchos que usted los manda a hacer algo y que lo lograste, no. ¿Por qué no? A la primera no. Pero este encontró a Pablo y entonces se fueron ¿para dónde? Para Antioquía, ¿sí? Y trabajaron allá un año y ganaron a muchos, ¿sí? Y todo maravilloso, ¿cierto? ¿Sí? Y a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos, ¿dónde? En Jerusalén. En Antioquía. Porque el cristianismo oficial comienza en Antioquía. Amén. Antes eran los del camino. Amén. Eran cristianos, sí, pero nunca se les llamó cristianos sino hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos? Glorioso. Muy bien, vamos a acabar este capítulo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo Bueno, 2. mire, acá pasa algo bien importante. ¿Dónde están? En Antioquía. Amén. Pero bajan unos, no uno, unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Hay profetas después del Antiguo Testamento. Sí, Señor. Ajá, acá están en plena acción. Y Dios levanta a uno de ellos llamado como Ágabo. Este en varias partes está aquí. Y Ágabo empieza a profetizar diciendo que va a haber una gran hambruna en toda la tierra habitada. Y dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Quién era Claudio? Claudio era el emperador romano. Era un hombre contrahecho, mala gente, degenerado, como casi todos los emperadores romanos. ¿Sí? Realmente eran la saga de los malditos, Nerón, Calígula, ¿sí? Claudio, Adriano, todos eran unos depravados, malas personas. Les aviso, ¿no? Bien, entonces, bajo el gobierno de Claudio, siendo el emperador, el César romano, vino esa gran hambre. Ahora mire, el Espíritu ¿para qué avisó? Para que hicieran preparativos. Bueno, el Espíritu hace 50 años dijo, va a venir una gran apertura y yo no sé qué preparativos hemos hecho nosotros. Pero el caso es que acá, el Espíritu dijo en Agabo, dijo lo siguiente, va a venir una gran hambruna y mire lo que dicen, todos los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Amén. Levantaron una ofrenda de esta iglesia de Antioquía para la de Judea. Amén. Para que entienda que es lícito esas cosas. Amén. Entonces dice, la cual en efecto hicieron, no solo determinaron, no solo como algo, no vamos a recoger y ya en cuando, no, ay, hermano, se me olvidó. No. En efecto hicieron, Amén. enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. Llegaron allá a la iglesia por mano de 2 apóstoles. Amén. O sea, una función apostólica es justamente esa, trasladar un fondo de aquí para allá. Amén. Para ayuda y beneficio del pueblo de Dios. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Vamos a dejar aquí ahorita. Yo
Amén. Amén. Sí, no nos vamos más allá porque nos extendemos demasiado. Y ya ahí los dejé exactamente en el 12 donde viene la persecución y pasa una serie de cositas ya para entrar al 13 que es donde nos compete el cuartel general de Antioquía. Amén. Muy bien, queridos. ¿Me aman? Amén. Amén. Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Amén. Shalom Uraja.